Conociendo ya toda la teoría concerniente a esta unidad que es geometría, vamos a pasar ya a la parte práctica. Ya nosotros sabemos las fórmulas para encontrar áreas y perímetros de las diferentes figuras, sabemos el concepto de un plano, de un punto, de una línea y demás elementos que vamos a tomar en cuenta en este capítulo. El día de hoy vamos a estudiar un problema que nos dice: en un campo de fútbol el largo es de 100 metros y el ancho de 50 metros. Como podemos observar, nos dan datos y aquí tenemos una imagen que hemos buscado para poder entender mejor el problema. Como vemos, dice que hay un campo de fútbol, entonces hemos dibujado un campo de fútbol para darnos idea del problema y de qué es lo que nos pide. Nos dice que el largo es de 100 metros, si lo hemos anotado aquí. El largo del campo de fútbol es de 100 metros y nos dice que el ancho es de 50 metros. Este sería el ancho de la cancha, que sería 50 metros. Y nos dice que se quiere colocar un césped sintético. El césped sintético, sin lugar a duda, va a ser todo lo verde que vemos aquí, ¿no? Todo esto que estoy marcando, todo eso, todo lo que va en la cancha, todo el césped, todo el pasto que va en la cancha, es lo que tenemos que calcular cuánto va a entrar de césped. Eso se llama área. Ese es el área. Entonces, para saber yo cuál es la cantidad de césped sintético que voy a encontrar o que voy a utilizar para mi cancha, tengo que calcular el área. Y también me dice que quieren colocar una malla perimetral. ¿Cuál es la malla perimetral? La malla es la que se va a poner aquí alrededor de nuestra cancha. Es una malla que se va a poner alrededor de nuestra cancha. Y ya nuestro problema nos va dando una pauta. Esa es malla perimetral. Entonces, ¿qué es lo que yo debo encontrar? Debo encontrar el perímetro. Entonces, vamos a utilizar para ello algunas fórmulas que ya tenemos anotado, ¿no? En este caso, ¿qué figura es nuestra cancha de fútbol? Tiene una figura rectangular. Entonces, yo voy a utilizar la fórmula del rectángulo. ¿Cuál es la fórmula del rectángulo? Tengo dos fórmulas, ¿no? Aquí tenemos, por si acaso, aquí tenemos el rectángulo. Esto ustedes ya lo tienen anotado en la anterior unidad de teoría. Ya hemos visto todo esto. Ese es un rectángulo. Tiene base. ¿Cuál es la base del rectángulo? Es todo esto de aquí. Esa es la base. Y el rectángulo tiene una altura. ¿Cuál es la altura? Es esta de aquí. Eso sería la altura del rectángulo. Tiene una base y una altura, nuestro rectángulo. ¿Cuál es la fórmula para hallar el perímetro? El perímetro lo vamos a encontrar multiplicando 2 por el ancho o por el alto de nuestro rectángulo más 2 por la base del rectángulo. ¿Y cómo encontramos el área? Multiplicando ancho por base o alto por base. Esa fórmula entonces es la que tenemos que tomar en cuenta para este ejemplo. Este ejemplo, como podemos observar, se trata de una cancha, ¿no? La cancha, ¿qué figura es? Es un rectángulo. Entonces es por eso que utilizamos la fórmula del rectángulo. Recordemos que cada figura geométrica tiene una fórmula. En este caso el rectángulo tiene su fórmula. Procedemos a hacer. Aquí tengo ya mi dibujo, aquí tengo la fórmula. Y lo voy a hacer a la derecha para que no perdamos ningún dato. Vamos a empezar calculando el perímetro. El perímetro, voy a copiar la fórmula. 2A más 2B. Nuestro perímetro es igual a 2 por A. Recordemos que A significaba el alto. En nuestra cancha, ¿cuál sería el alto? 50 metros, ¿no es cierto? Revisemos aquí el ancho, entonces 2 por ancho dice la fórmula, 2 por 50 sería la fórmula, más 2 por B, 2 por base. ¿Cuál es la base? Tenemos ahí, la base sería esto que tenemos aquí abajo, toda esta línea es la base y nuestro dibujo lo tenemos aquí. Por si acaso la base puede estar arriba o abajo, que es la misma.
y el ancho puede estar aquí o puede estar aquí, que es el mismo ancho, por eso es un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces la fórmula me dice 2 por b, sería 2 por 100. 2 por 100. Nuestro perímetro sería entonces igual a 2 por 50, multiplicamos 2 por 50 sería 100, más 2 por 100, 200. Nuestro perímetro sería igual a, sumamos esto, 100 más 200 sería 300. ¿300 qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de metros. Aquí nos dice 100 metros, 50 metros. Entonces, nuestro resultado sería 300 metros. El perímetro de mi cancha o de mi campo de fútbol es de 300 metros. Volvemos a repetir. ¿Cuál es el perímetro? El perímetro es todo este encerrado que tiene mi rectángulo. Todo esto es el perímetro. Todo esto que está alrededor de la cancha, ese es el perímetro. Eso que está con rojo, ese es el perímetro. Esa sería la malla perimetral que quieren construir. ¿Qué cantidad de malla van a utilizar? 300 metros. Aquí tenemos nuestro resultado. Ahora, la otra pregunta. Quieren colocar césped sintético. Para calcular el césped sintético necesitamos calcular el área. ¿Cómo calculo el área? Tenemos la fórmula, simplemente hay que reemplazar ancho por base o altura por base. Multiplicamos A de ancho. ¿Cuánto es el ancho? 50. 50 metros por la base. ¿Cuánto es la base? 100. 50 por 100 metros. Entonces nuestro área de nuestro campo deportivo sería igual a 50 por 100. Multiplicamos 50 por 100 y sería 5000 metros. Ahora aquí se multiplica metros por metros, sería metros cuadrados. ¿Cuánto sería nuestra área del campo deportivo? Serían 5000 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a utilizar para poner el césped sintético que nos piden. Tienen que comprar 5000 metros cuadrados de césped para poder cubrir toda la cancha. Todo lo que ven verde, todo eso equivale a 5000 metros cuadrados de césped sintético. El ejemplo número 2 nos dice: la ventana de un aula de la escuela tiene forma cuadrada. Entonces tenemos que ir anotando todos los datos principales que nos da el problema. En este caso me habla de forma cuadrada. Significa que yo tengo que calcular, no sé si será área o perímetro, ya lo vamos a ver más adelante, pero de un cuadrado. Entonces yo lo primero que voy a hacer es dibujarme un cuadrado para tener idea de qué se está tratando mi ejercicio. Entonces yo dibujo un cuadrado y dice, ¿no?, cuyo lado mide 95 centímetros. Entonces yo aquí le anoto que este cuadrado es de 95 centímetros. Ahora, como es cuadrado, obviamente todos sus lados miden 95 centímetros. Lo anoto como referencia. Ahora dice que se quiere colocar una cortina. Debemos medir su área para saber cuánta tela se necesita. Me está pidiendo solamente el área. Entonces voy a utilizar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de un cuadrado? Recordemos, ahí lo estamos anotando. Recordemos que las fórmulas están en la unidad anterior, en la teoría que se les ha enviado. Tenemos el cuadrado. ¿Cuál es la fórmula del perímetro? Es 4 multiplicado por A. ¿Qué es A? A sería el valor de un lado. Y área, el área sería A al cuadrado. Eso significa que un lado al cuadrado. Sabiendo ya la fórmula, la vamos a dejar la fórmula por aquí para recordar. Y vamos a trabajar aquí a la derecha. En este caso me pide solamente que debo encontrar área, no debo encontrar perímetro. Entonces yo trabajo con la fórmula del área. El área es igual a
un lado al cuadrado. Al lado le estamos llamando A. Podemos también hacer que el área es igual a L de lado al cuadrado. Eso no afecta. Solamente es la notación de la fórmula. A al cuadrado. En este caso A es un lado y sería A al cuadrado. Dicho eso, lo único que hacemos es reemplazar los datos. A es igual a un lado, que sería nuestro lado A, que sería 95 centímetros, y eso debo elevar al cuadrado. 95 elevamos al cuadrado o lo multiplicamos 95 por 95. Vamos a ayudarnos a una calculadora y vamos a multiplicar o vamos a elevar directamente. 95 al cuadrado equivale a 9025. Entonces el área de este cuadrado es igual a 9025, que estamos hablando de centímetros, y como esos centímetros se han elevado al cuadrado, nuestro resultado sería 9025 centímetros cuadrados, y ese sería nuestro área de esa ventana que tiene como medidas 95 centímetros. ¿Y cómo responderíamos a la pregunta? ¿Qué cantidad de tela van a necesitar para hacer la cortina? ¿Cuánto van a utilizar? Van a utilizar 9025 centímetros cuadrados de tela para poder hacer su cortina. Para este tercer ejemplo nos dice: el radio de la pizza que se compró para el cumpleaños de Roberto es de 20 centímetros. Averigua la longitud de la circunferencia. Como dato general conocemos cómo es la forma de una pizza, además que aquí nos está indicando, ¿no? Es una circunferencia, por si acaso se nos olvidó. Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar una circunferencia. Dibujamos una circunferencia y marcamos el radio. Recordemos que el radio es la distancia que hay entre el centro a un extremo de mi circunferencia, en este caso a un extremo de la pizza. Ese sería el radio, y dice que el radio, este radio, es igual a 20 centímetros. Lo vamos a anotar ahí. El radio es 20 centímetros. Y lo que nos pide calcular, lo que nos pide averiguar, es la longitud de la circunferencia. O sea, cuánto mide la circunferencia desde aquí y dando la vuelta por acá. Toda esta marca azul que estoy haciendo, todo eso es lo que me pide averiguar. Cuánto mide esa longitud, o toda esta línea roja que vemos alrededor de la pizza. Esa es la longitud. ¿Cómo calculo eso? Esa longitud también es llamada perímetro, y aquí tenemos la fórmula que nos está dando el perímetro y el área de la circunferencia. En este caso yo debo calcular la longitud. ¿Cuál es la longitud? Es el perímetro. Entonces solamente voy a utilizar la fórmula del perímetro. El perímetro es igual a 2 multiplicado por pi y multiplicado por el radio al cuadrado. En este caso, ¿cuánto es el radio? El radio de la pizza es 20 centímetros. Entonces multiplico 2 por pi por el radio, que es 20. Lo voy a poner entre paréntesis, 20 centímetros al cuadrado. Esa sería nuestra fórmula ya reemplazada. Nuestro perímetro es igual a 2 por pi por el radio al cuadrado, tal como lo indica la fórmula. Pi o 2 por pi por el radio al cuadrado. Lo único que reemplazamos es el radio. Resolvemos. El perímetro es igual a 2 multiplicado por pi por, y esto lo resolvemos, 20 al cuadrado. 20 centímetros al cuadrado sería 40 centímetros cuadrados. Perímetro es igual, utilizamos la calculadora para calcular y encontrar el resultado. Multiplicamos 2 por pi, calculamos pi por 40. 2 por pi por 40, y tenemos como resultado 251.33. 251.33.
¿De qué hablamos? De centímetros cuadrados. Entonces anotamos 251.33 centímetros cuadrados. Y ese sería nuestro resultado de nuestro tercer ejemplo. Quiere decir que la longitud de la circunferencia que compraron es de 251.33 centímetros.